Hemos visto en las diferentes clases de lengua que está la lengua ligera, la lengua necia, la lengua burlona, la lengua maldiciente, la lengua murmuradora, la lengua chistosa, la lengua jactanciosa, la lengua mentirosa, la lengua acusadora. Ahí habíamos quedado en la lengua acusadora. Es algo que yo creo que de cada una de esas lenguas tenemos algo. Y no es que alguien sea 100% con la lengua de una manera. Pero por ahí son 40, 50. Ajá, hay porcentaje más. Conozco personas que son, o sea, que tienen esa lengua como que lo utilizan en el país, porque yo conozco una persona, que no voy a decir el nombre, que ella ya... Oh, esa es la lengua chismosa, hermano, no preste atención. No, no, aquel es la iglesia. Ay, Dios Y mío. él todo, él se acusa todo el poquito, tienes la culpa, todo, y señalando, y tú eres, y todo lo que pasa, tú, y yo son así. Todo lo que pasa es por tu culpa, por culpa de todo, la lengua pesadora. Por lo menos la persona narcisista tiene esa característica. Siempre se justifica y la culpa la tienen los demás. Se le derramó el pocillo de café, de lo que sea, la culpa la tienen los demás, exactamente. Sí. Parece un cangrejo, tropezó algo que estaba en la orilla de la mesa y dice que no fue porque él no tuvo cuidado, ella no tuvo cuidado, sino por el que puso el pocillo ahí. O sea, exactamente. Entonces, tiene muchos matices. Ya, la lengua tiene muchos matices, pero para lo malo. Por lo general es para lo malo. Y necesitamos aprender a llevar la lengua a que sea de una sola esencia, que tenga una sola esencia, porque ya hemos visto que de todas estas cosas, o sea, las razones por las que la lengua funciona de manera inadecuada tiene su origen, y no es precisamente en la mente, es en el corazón. Ya. Entonces, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las palabras inadecuadas, pero también las emociones son movidas y se remueve y hace que la lengua también comience a revolotear como molino eléctrico. Ya, entonces, o la batidora, que eso va y eso hace. Entonces, una persona que tiene muchas fisuras en su alma, que aunque ya se haya convertido al Señor, no ha colocado sus emociones ni su voluntad, la ha consagrado ante el Señor, ni ha permitido que el Señor sane sus emociones, porque no ha recibido liberación emocional, porque no identifica qué es lo que le afectó, qué es lo que todavía le está afectando, qué es lo que todavía le está impidiendo sanarse. Entonces es una persona que también es inestable. Ya, entonces puede tener una lengua que en el momento produzca vida, pero al rato puede producir muerte. Ya. Uno dice, oye, pero si ahorita estaba dando un buen consejo y míralo ahora, o míralo ahora. Ahorita estaba danzando, estaba hablando en lengua, pero salió allá y se le salió el lenguón bien con la que se peinó, cogió y calumnió, cogió, criticó, cogió, murmuró, que hermano, págueme los pasteles. Yo no le voy a pagar nada. ¿Pero y por qué? Porque usted no tenía por qué cobrarme delante de los demás. Hermano, pero estamos en confianza. Hermano, pero es que usted hace un mes que me debe. Yo no le estoy diciendo nada malo. Ya, entonces, y por haberme cobrado así de esa manera, no le voy a pagar nada. Así han habido muchos evangélicos. Muchichichísimos. A veces no lo dicen, pero a veces sí lo Sí. piensan.
Por eso nosotros optamos hace rato, número 1, si usted va a vender su actividad, trate de ofrecerla por fuera. O sea, por fuera a los inconversos, a sus vecinos por allá. Porque es que si hay días que tienen un, como le llaman ahora, un emprendimiento, y todo lo traen a la iglesia, entonces todo el mundo se endeuda con todo el mundo. Ya, porque entonces hay que por pena no dan para decir que no, entonces le deben a todo el mundo, ni le pagan al uno ni le pagan al otro. Entonces tratar de vender las cosas por fuera. Segundo, tratar de no coger fiado si no tiene para pagar. Hay cosas que son muy, muy sabrosas y que uno, ay Dios de mi vida, de la gloria. Unos croissants que están vendiendo por ahí una vecina. Ese pan de canela, bendito sea mi Dios. Entonces, aquí hay de todo, o sea, hay una cosa que todos tienen una especialidad y que es difícil decir que no. Amén. Pero, si uno no tiene con qué pagar, es mejor No fiar. no fiar, exactamente. Yo mío cuando tengo la posibilidad de pagar. Lo otro, no demorar para pagar. Si se comprometió para tal día, tratar de pagar para tal día. Lo otro, si la persona le está vacilando para pagar, entonces dígale al pastor, pastor, me está pasando esto y esto con el hermano fulano de tal. Yo también pensé lo mismo. ¿Qué dijo? Mándele la avispa. Ajá. Me está pasando esto y esto con el hermano, con la hermana fulana, ya lleva tantos meses debiéndome tanto y yo necesito que usted intervenga ahí en esa situación. ¿Qué es lo que David ha dicho? Ya lo ha dicho varias veces. Cuando un hermano demore para pagar, usted me dice, yo le pago la deuda, se queda comprometido pagándome a mí, pero en disciplina se queda. Entonces, ¿qué pasa con esa acción? ¿Qué pasa con esa acción? Que muchos hacen sus negocios por allá y todo el mundo calladito. Pero el comején está como carcomiendo por debajo. El resentimiento, la crítica, el no sé qué. ¿Cómo así hacen negocios por allá? Por allá es que no se dice. Estoy... ¿Pero cómo vale permiso ustedes? Esa es una. No dicen, me pasó esto con fulano de tal, ni, es más, uno a veces ni se entera que están vendiendo tal cosa. Hasta que ya no se sienten aquí asfixiados, es que le vienen a decir a uno, pastor, mire, yo estaba vendiendo tal cosa. Y, ve, yo no sabía. Doble latigazo que nos da las primicias. Por el medio del estado. Ya. Yo no sabía que estaba vendiendo eso. Es que yo a veces yo les he dicho, bueno, y es que nos están viendo cara de mala paga a nosotros que ni nos avisan que están vendiendo tal cosa para ver si les compramos. Pero bueno, también entiendo, ¿no? El asunto es que cuando ya están asfixiados es que a veces vienen a avisar, a decir que les pasó tal cosa con el hermano fulano, con la hermana fulana, pero ya eso ya lleva tiempo, el rucurrucu del uno contra el otro, el resentimiento, que ya ni se habla, se pierde la amistad, se pierde la confianza y ahí no ministra el Espíritu Santo. Después que se le ha dado cavidad a toda la murmuración. Sí, claro, así. Entonces necesitamos cortar con todo lo que se llame pecado, porque una persona que actúa de esa manera, que coge fiado y no le gusta pagar, no está en la sana doctrina. Así tenga la manga larga, utilice corbata, utilice falda larga, no está en la sana doctrina, no vive acorde a lo que dice ser. Claro, y es injusto. Además de no ser piadoso, es injusto porque el que vende es porque está trabajando, necesita ganar. Y como les decía la vez pasada, no, yo le compro al hermano, a la hermana fulana porque ese sí me va a dar barato. Y pretendemos que todos los hermanos nos den a precio de costo. Y hasta preguntamos, ¿y en cuánto les salió? ¿En cuánto les salió? Para saber cuánto se está ganando y en cuánto me lo puede dejar.
o me lo tiene que dejar, porque con la actitud que nosotros tenemos, estamos demostrando que el hermano o la hermana está en la obligación de hacerme rebaja. Entonces, como yo les decía, si el hermano es usurero, pues cómprele a otro, ya eso sí se sale de eso. Cada quien tiene que economizar, ya, si se pasa del precio en el que venden en las demás partes, ya eso sí es otro cantar. Si el hermano es chambona, entonces ahí sí tiene que buscar por otro lado. Mientras tanto, pues, tratemos de ayudarnos el uno al otro, sin injusticia, sin tratar de beneficiarse solamente uno y perjudicar a los demás. Amén. Entonces, vamos a mirar lo que dice Proverbios 25:18. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Padre amado, adoramos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti la alabanza, la gloria, la adoración a ti. Te pedimos, Dios mío, que tú hables a nuestras vidas, a lo profundo de nuestro corazón, Señor, que tú te seas moviendo, Dios mío, de manera especial en nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a arrancar todas estas cosas del hombre viejo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Sé tú rompiendo esas cadenas, rompiendo esos yugos, rompiendo esas ligaduras, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos que nos hables en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bien, esta lengua es una lengua. Si tiene la lengua, mire, como martillo, como cuchillo y como saeta aguda, ¿ustedes para qué creen que la utilizará? Para destruir. Es una lengua que es asesina. ¿Se llama? Sí, lengua asesina. ¿Cómo se llama? Esa clase de lengua. Esa es la número 10. Pongo el pizarrón. No, hermano, porque me esforzo más. La lengua asesina. Mire, usted sabe una persona que uno le esté hablando con ella y siempre esté con su lengua, ¡pum!, dándole totazo a uno, o sea, garroteándolo a uno. Y hay muchos evangélicos que, por ejemplo, en nombre de la santidad y de la espiritualidad, siempre vienen tratando de menoscabar al otro, de menospreciar al otro, de hacerlo sentir mal, de hacerlo sentir de lo peor. Claro. Nunca te veamos. Lo desmoralizan a uno. Por eso es que el que entiende el proceso es uno mismo. Usted sabe si el proceso que usted está viviendo es por falta de búsqueda. Si usted se enfrió por causa de por falta de búsqueda o por ataque, usted lo sabe. Usted puede analizarse y decir, oye, yo he venido haciendo esto, venido orando, no he dejado de congregarme, he estado haciendo ayuno, pero me siento un enfriamiento, no sé qué me pasa. ¿Cómo le va a venir a decir el otro que es más espiritual a levantarlo a martillo? Usted que se siente bastante mal y va al otro a hundirlo, como si usted fuera clavo. Una lengua asesina que coge y lo martilla, lo levanta a cocotazo cada vez que se encuentra con él. Hay gente que le huye a uno, hermano. Hay gente que le huye a uno. ¿Por qué? Porque nuestra lengua es como el martillo. Y no es precisamente que enderece el clavo. Es que le vive dando a uno cada rato, golpeándolo a uno. Lengua que parece un cuchillo, eso vive cortando a todo el mundo. Hay gente que aprende textos de la Biblia
para martillar al otro, para cuchillar, ¿cómo es? Cuchillar. Bueno, esa cosa, puñalear. Como yo hablo al estilo costeño, pues entonces voy a utilizar un término de eso, no lo doy para pronunciar. Entonces, para puñalear al otro, hermano. Y a veces tenemos un tonito ofensivo. Cuando nuestros hijos se apartaron del Evangelio, unos nos decían, eso es porque ustedes han sido muy exigentes con ellos, los obligaban a asistir a culto, los obligaban a ayunar. Y otros nos decían, eso es porque ustedes han sido muy permisivos, porque yo nunca los vi obligándolos a nada. Yo nunca los vi que ustedes les llamaran la atención delante de los demás. Entonces, habían los dos grupos, pero nadie sabía, nadie entendía el proceso por el cual uno estaba pasando. Ya. Siempre la educación que se les trató de dar a ellos no fue de estarlos regañando ni pegando delante de los demás, porque para mí eso era hacerlos causar vergüenza. La educación la corrección la trata de hacer en la casa. Entonces cuando lleguemos a la casa arreglamos, y a veces cuando lleguemos a la casa arreglamos y ellos sabían. Ya. Exactamente. Yo les advertía, no hagan esto por esto y esto. Si había algo que ellos lo habían hecho mal, que yo no les había dicho que eso era malo, yo no les pegaba. Y les decía, no les voy a pegar porque yo no les había advertido que eso era malo. Pero esto es malo por esto y esto y esto, y las consecuencias son esto y esto. Que yo no me dé cuenta que lo volvieron a hacer, porque ya sabe cómo les va. Y de muchas pelas ellos se evitaron por eso. Pero ya cuando entraron a la etapa de la adolescencia, cuando ellos eran pequeños, yo era feliz saliendo con mis hijos. Yo me sentía como la pata con los paticos atrás, porque tenían una buena conducta. O sea, si yo les decía, de ahí no se van a mover, ellos no se movían de ahí. Y no a punte pellizco. Usted sabe que uno a veces llega a visitar a casa y esos se montan en la mesa, se montan y quieren montarse arriba del closet, quieren desbaratar la casa. Y donde el hombre quiere a mi hijo. No entro yo exactamente, pero no. Porque las mamás están viendo y no les Están viendo que están haciendo los hijos hasta para vender. Y hay que les digan algo. Pero los hijos míos, gracias a Dios, pues no fueron así. Pero cuando ya entraron a la adolescencia comenzaron a desbaratarse. Entonces fueron situaciones bastante difíciles y uno se encontraba con estos clases de evangélicos, pastores que también nos decían así, hermanos que uno los veía que eran espirituales, se acercaban a uno como los amigos de Jot. Entonces nosotros tratábamos de guardar silencio, porque tampoco nos poníamos a discutir, ni a hacerle ver, ni a hacerle entrar en razón. Cada quien sabe lo que está viviendo. Entonces hay personas, hermanos, que tienen esa clase de cuchillo, de que la lengua es como el cuchillo, como el martillo, golpean a los que están cerca y la saeta la lanzan a los que están lejos. Y si ustedes se dan cuenta hoy día, oye, no conocen a... Sí, ustedes se dan cuenta, no conocen a la gente y cogen y se ponen a hablar mal de ellas en el Facebook. Y a veces dicen, yo a fulano no lo conozco, pero no me gustó lo que está haciendo. Y empieza, y a veces no saben ni. Ustedes saben que a veces cogen cortes de video. Son especialistas para coger cortes de video y no lo cortan hasta donde le conviene. El desenlace de lo que la persona quiso decir no lo dicen, no lo pasan. Entonces a veces uno tiene que mirar el video completo para poder entender de qué se trata el tema y poder comprender y darse cuenta que lo que fulano dijo de esa otra persona no era lo correcto. Te están difamando, están dándole duro a los demás y taca. Hermano, y a veces nosotros
nos queremos mostrar como si nosotros fuésemos los más santos, los más espirituales, los que sí enseñamos la palabra de Dios. Y eso a Dios no le agrada. Amén. Dice, martillo, cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Muchas cosas inventadas. Hermano o hermana, usted puede delante de esa persona decir lo que me está diciendo. No, a mí no me mete el problema. Yo le vine a decir para que usted sepa, pero que esa persona no sepa que yo fui la que le dije. Entonces no me venga a decir nada. Porque si es algo grave, algo delicado, a veces toca atestiguar. Usted lo dijo, porque uno va ante ese otro hermano y dice, no, yo no lo dije. Y resulta que el que le vino a decir a uno lo vio o la vio. Y uno va y le pregunta y dice, yo no hice eso. Entonces toca traer el testigo y decirle, para que esa persona le diga, sí, yo lo vi o yo lo escuché. Y uno tiene que estar dispuesto a eso. Porque no es nada más decir, yo vengo a poner queja de fulano. Es que debe estar dispuesto a testiguar. Si no, mejor no digan, hay que seguir y ore. No, es que yo oro aquí por todo el mundo, pero yo a todo el mundo le conozco, mejor dicho, una vida. Porque esa es otra. Le conoce la vida a todo el mundo. Yo conocí a una así, que ella se descarriaba cada rato. Llegaba y recolectaba la información de todo el mundo. Iba y se descarriaba 2 meses y de todos empezaba a hablar. Que fulano hace esto, que fulano, que... Después volvía y se reconciliaba, se metía 3 días de ayuno. Y pues como hacía 3 días de ayuno, el pastor llegaba y la activaba. Y volvía otra vez. Vuelve y juega. Y era de esas amigueras. Pero era otra vez recolectaba información y se iba a despotricar por allá. Ay, ya llevaba como más o menos unas 5 descarriadas, si no estoy mal. Y el pastor un día me dijo, toma, te la entrego en tu mano, tú verás qué hace. Tú verás si la activa o no la activa. Más el pastor diciéndome a mí, yo era la líder de las damas. Y yo vería si la activaba o no. Entonces yo vine y hablé con ella y yo le dije, hermana, ya usted trae ese vicio de descarriarse y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Ya eso está muy mal hecho. Usted tiene ahora que demostrar una firmeza y una estabilidad. Y para eso tiene que tener ya un tiempo de estar firme. Ya. Porque a los 2 meses usted, ya yo se lo llevo contabilizado, usted va y se descarrea. Demora 2 meses descarriar, 3 meses, y eso levantaba al marido a piedra y lo correteaba por todo. Allá en Valledupar que no hay piedra. Y lo correteaba y eso hacía hasta para vender. Y después volví otra vez. Entonces, no, ella se iba a descarriarse desbocadamente, y después volvía otra vez y buscaba a Dios desbocadamente también. O sea, cuando estaba allá desbocada y cuando venía acá también. Pero jugaba con consigo. Demoraba como unos 2 meses mientras estaba ahí. Ya después sí se aflojaba y volvía otra vez y allá. Bueno. Pero no había carácter tampoco en el pastor entonces. No había, porque es que se cree que porque la persona ayunó 3 días ya está firme. O sea, va a salir de ahí totalmente restaurada. A veces más fuerte que esos 3 años. Sí, Claro. sale a veces A veces esos 3 años no hacen nada. revuelto ahí. Sí, entonces. Bien, mis amados, entonces. Proverbios 30:14. Vámonos a Proverbios 30:14 a ver qué nos dice. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Imagínense, lo que cae al frente de sus dientes, coge y se lo devora
y lo que llega atrás de sus muelas, mucho más. O sea, parece un ñeque. Está la persona apenas entrando y ya está hablando de ella. Apenas la está conociendo y ya de una vez dice, me cae gorda. Esa persona es así, 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 asado. Y eso de una vez se sacuden y arrancan y se van y... O sea, cosa, pero mire lo que dice, hay generación, o sea, eso es una familia. Hay familias que son así, que son chismosos, que son calumniadores, que, Dios mío, peleoneros. Hay familias así. Y uno tiene que desatarse hasta de eso, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. O sea, mire, la espada atraviesa, pero el cuchillo corta así chiquito. O sea, hasta que no lo vuelven miga, no se quedan conformes. Y en la muela hay más fuerza, más poder, o sea que es más contundente. Exacto. En la muela se trituran las cosas, se la vuelve masa. La vuelve masa. Entonces, mire todos los ejemplos que coloca. O sea, es que esa persona es de lo peor. Pero es que nosotros tenemos un sistema que siempre pensamos que son los demás. Y a veces uno es así. O sea, casi nunca pensamos que uno también es así. O que pudo llegar a ser así. O que todavía es así. A veces pensamos, porque todos los defectos los tienen los demás. Nosotros somos perfectos. Nosotros somos perfectos. Pero dentro de las iglesias, de las congregaciones, hay familias que si les cae bien el pastor, están felices con ello y lo cargan, lo alzan y lo elevan, y eso no hay ni que hacer con el pastor. Pero si les cae mal al pastor, lo hacen salir de la iglesia. A veces familias enteras que se congregan. Sí. hacen eso. Nosotros conocemos una congregación que no vamos a decir a dónde. Pareja también. Sí. Que si, como ahí viven rotando los pastores, por lo menos ahorita creo que les cambiaron el pastor. Entonces, si el pastor les cae bien, no hayan que hacer con él. Pero si le cae mal, eso ponen a toda la iglesia en contra de ellos. Y a veces sucede que hay una familia que le cae bien y la otra que le cae mal, y entonces entran en guerra entre ellas dos. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. En la congregación. Eso pasa. Yo estuve en una iglesia así. Bueno, en las dos de las que se me viene ahorita a la mente, hay dos iglesias de las que yo estuve que eran así, que son así. Ya. Entonces, si el pastor le cae bien, está en la gloria. Si no, cayó en el infierno. Y son antiguos ahí en la iglesia. Y son los que se las dan de más espirituales. Mejor dicho, ellos son los jueces, se le verían. Y son los dueños de la iglesia prácticamente. Los homicidas, pues. Ya. En una de esas iglesias donde yo estuve, una sola hermana hizo salir al pastor de la iglesia. Una sola. Hizo que lo trasladara. Le levantó una calumnia y no hubo poder humano que hiciera aclarar las cosas. Porque es que también le hicieron un juicio donde el pastor no estaba presente. Cuando eso yo tenía 16 años, creo, y era la única testigo ocular. Y me dijo que yo era la payasa de ellos dos, o sea, que era la que les hacía el do. Y nada, eso no. Y el presbítero, pues, no dijo voy a reunirme con el pastor. A ver, no, nada más. La palabra de ella fue la que valió. Y lo trasladaron. Entonces yo me llené de rebeldía, de una demoniera también que me tocó ayunar después, porque cuando llegó el pastor nuevo que pusieron, ahí la del abejorro era yo, ahí estaba yo, ni la lengua esa, cuchillo, saeta, de todo, hermano. Todo lo que, y el pastor llegó cambiando todos los cultos, todos los horarios, todo llegó cambiando. La junta directiva, eso volteó la iglesia patas arriba, y todo lo que ese señor hacía a mí me molestaba y yo murmuraba hasta por los poros. Me tocó.
Me tocó a mí, exactamente. Después que yo hice 3 días de ayuno, ese pastor para mí era el mejor dulce que había. Empecé a entender todas las cosas. Pero hermano, sí, él es buen pastor. Es que la del problema era yo, porque yo estaba resentida por la forma como sacaron al otro, porque yo decía, eso a Dios no le agrada, eso que fue lo que hice. Y como el pastor era amigo mío y la novia de él también era amiga mía, para mí eso fue, o sea, a mí me hirieron en todos los aspectos. ¿Y la novia se fue con él? No, ella se quedó asistiendo ahí hasta que ya se casaron. Entonces, de eso pasa en las congregaciones. Eso fue necesario. Eso lo iba a decir. ¿Quién sabe si ellos van a caer en fornicación? Eso le iba a decir, pastora, puede pasar que mi proceso o lo que yo esté haciendo contrario a lo que debería hacer le esté sirviendo a otro para guardarlo de algo o para impulsarlo a algo. Ellos se cuidaban. O sea, se cuidaban en el sentido de que no se ponían a estarse abrazando, ni besando, ni nada de esas cosas. Ellos, porque a ellos el Señor los fue guiando. Pero había un sistema que ellos invitaban a culto para irse para una finca. Es como por decir algo. Se invita para el culto para allá, para Monte Oret, ¿verdad? Y resulta que nadie llega. Y ya hay un compromiso. La gente está ya esperando que uno vaya para el culto. Nadie llega. ¿A quién le toca ir? Al pastor. Ya. Y pastor soltero, y la única que se presentaba era la novia. Y ellos se iban con tal de cumplirle allá. Por eso le digo, eso fue un propósito de Dios. Entonces sí, todas las cosas, a los que amamos a Dios ayudan para bien. La cuestión era que en vez de ir a apoyar al pastor para que no se vaya, no le toque irse solo con la novia, entonces ella fue la que levantó la laraca. Ya. En vez de decir, mire, que usted esto, que lo otro, nada. Ella no, ella de una vez se fue y puso la queja. Y el presbítero, ni corto ni perezoso, esa fue la acción que tomó. Ni fue y aconsejó al pastor, nada. Cuando el pastor quiso regresar, que la mamá de él estaba hospitalizada, encontró de que ya no era pastor de ahí. Ya toda su ropa estaba recogida. Uno tiene que ser cuidadoso, porque a veces, muchas veces, valga la redundancia, uno ve cosas, pero no lo está viendo con los ojos espirituales, sino con la carnecita de uno también. Y entonces va uno y cree que es así, pero no se está dando cuenta que es la carnecita que está diciendo. Y el celo de Dios me consume, y lo que lo está consumiendo es ese espíritu de murmuración, de crítica, de calumnia, de cuánta cosa hay que tiene. Entonces, esos son los cuidados que uno tiene. Por eso yo les he dicho a ustedes, cuando ustedes vean algo, primero lleven la oración. Puede que no estén viendo lo que en realidad es. Lleven la oración, pregúntenle a Dios. Pregúntenle a Dios, Señor, esto. Yo a veces veo cosas y yo digo, Señor, es lo que yo estoy viendo. Es de este mundo del otro. Es lo que yo estoy viendo. Me parece, yo le hablo hacia el Señor, me parece que esto es así y esto es así asasado. Pero tú, ¿qué piensas de esto? Es más, yo a veces le digo, yo por la Biblia yo estoy viendo que esto es así y así y sí. Pero tú, ¿qué dices? ¿Tú qué piensas? Sí. Tiene que ser así. Y Dios mío, ¿qué es eso? Y no le preguntamos de esa manera. ¿Cómo lo ves tú? Eso está bien. Ajá. Por lo menos, digamos que yo todo el culto me la pase con el brazo levantado, todo el culto. Entonces pretender que los demás, que el que levanta los dos brazos está mal, y el que no la levanta tampoco, o el que hace nada más así como que el que le dicen quieto, está mal. O sea, empezar uno, es que tiene que ser así como yo lo hago. No, cada quien está en un proceso distinto, una etapa distinta. Que nosotros mismos a veces creemos eso, pastora. Porque tiene la golondrina, hermana.
Exactamente. La semana pasada estaba así ahí. Yo creo que ustedes no les molestó. Exactamente. Son cosas, mis amados, ¿Saben? No te que puedo nosotros muchas veces tenemos esa lengua vuelta un etcétera. Ya. Y tenemos que aprender a que procurar que la lengua también se nos convierta a Cristo. Procurar. Se descarría la lengua. Sí. Vámonos a la última lengua, que sería la lengua número 11. Y vamos a lo que dice Proverbios 12, 18. 12, 18. Una lengua de alguien que no ha nacido de verdad de nuevo es un peligro. ¿Qué dice? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sí ve? ¿Cuál lengua es? Esa es la lengua de Cristo. Lengua O de Cristo. ¿Cómo así? ¿No? La última lengua, la 11. Proverbios 12, 18. 12, 18. Mire, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Ahí hay una coma. Mas la lengua de los sabios es medicina. Nosotros debemos aprender a identificar la diferencia entre una persona sabia y de alguien inteligente. Para que alguien sea sabio debe tenerle temor a Dios. Y el que le tiene temor a Dios obedece su palabra. No es que yo le tengo temor porque es que yo vengo y me persino antes de salir y tiene miedo a que lo maten allá. Porque hay gente que confunde eso. Tienen al Señor de agüero. ¿Y qué puede tener diferencia inteligente? Es inteligente O sea, te digo, hay que diferenciar entre un inteligente y el sabio. y del sabio. Entonces, el inteligente tiene la capacidad de memorizar mucha información en su cerebro. Y de saber algo. Sí, conoce, habla. Sí, es una persona estudiada, por así decirlo, aunque tal vez hasta no haya ido al colegio, porque hay gente que es una persona muy educada, por así decirlo, conoce de cultura general, pero porque investiga, no porque haya ido a planteles educativos. Esa persona puede estar hasta fuera del Señor. Adquirió un conocimiento. Sin embargo, esa persona puede utilizar su conocimiento hasta para destruir a los demás. Ustedes ven muchos científicos que han llegado a inventar vacunas que afectan, que dañan virus, enfermedades, en fin, cosas. Son personas inteligentes que a pesar de ser científicos, a pesar de ser médicos, muchos de ellos están produciendo muerte. Muchas personas que han estudiado para ser profesores están educando o enseñándole mal a sus alumnos. Por ejemplo, personas que han hecho cursos de sistema, les enseñan a hackear, les enseñan a ocultar archivos, les enseñan una cantidad de cosas malas, pero no les enseñan a hacerle buen uso. Ya, entonces, pero una persona que de verdad es sabia, ¿y por qué se dice que es sabia? Porque es temerosa de Dios, porque busca a Dios, porque sigue a Dios, porque clama a Dios, porque está en la presencia de Dios. Su lengua produce medicina. Quiere decir esto, que aunque yo esté en el Evangelio, pero utilizo mi lengua para mal, se pone en duda la comunión que yo tenga con el Señor. Se pone en duda con quien yo paso más tiempo. Porque yo debo parecerme al Señor si yo soy hija de Él. Yo no puedo maltratarlo aquello o a las personas a quienes el Señor entregó su propia vida. Yo tengo que procurar que esa persona tenga vida. Que si está enfermo de algo, sacarlo de ese estado. Que mis palabras produzcan vida, restauren. Si está ciega la persona,
se le quite la venda, esa concha de yuca que tiene pegada ahí, se le quite. Que si está sordo, pueda oír. Si está herido por algo, voy y lo sano. Mire, hace muchos años, había una hermana de la iglesia donde yo me congregaba que ella estaba bastante fría espiritualmente. Y yo le decía, hermana, traté de buscar a Dios, que esto, ay no, que me pasa esto, que me pasa lo otro, que me... Bueno, yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, ¿yo cómo hago para ayudarla a ella? Y un día me soñé que yo salía de un río y yo iba a visitar a alguien, pero yo llevaba varios pescados y ya iban salados. Y yo le veía la sal, o sea, ya estaban secos. Yo le veía la sal así pegada. Usted sabe cuando el pescado ya está soleado, ¿verdad? Yo le veía y yo llegué donde esa hermana y la encontré que se estaba muriendo. Yo le hice un preparado a ella de algo, no sé, y ella volvió otra vez a la... O sea, se restauró, se levantó. Yo dije, ¿esto qué significa? Los pescados salados. Y llego allá y la hermana se está muriendo y le conté el sueño a un hermano de la iglesia y me dijo, la Biblia habla de hacernos pescadores de hombres, pero cuando alguien es pescador de hombres se saca, digamos que es, la comparación de pescadores con los peces, ¿verdad? Pero lo saca fresco. Y usted no lo sacaba fresco, usted lo sacaba ya salado y estaban secos. Es un pescado que se iba a descomponer. No, No, ya, salado no no todas las veces salan el pescado porque se está descomponiendo, es porque hay gente que le gusta el pescado así. Pasé una viuda de esas así bien. sabrosa. Sí. Entonces, Todavía falta, por favor. el hermano me dijo, el hecho de que usted hubiera llevado esos pescados salados, porque usted tiene un llamado de llegar a los descarriados, a los que están mal delante de Dios y volverlos nuevamente a que ellos se restauren. Ese llamado no lo tienen muchas personas dentro de la iglesia. Entonces usted debe, por eso él me dijo, por eso que usted cuando ve una persona que está mal delante de Dios, usted se le pega ahí, se le pega ahí, se le pega ahí y usted no la suelta hasta que esa persona no restaura su nivel de búsqueda. Porque ese es su llamado. Entonces hay unos que son evangelistas, llaman a gente nueva y a mí siempre me han endonado la gente que ya los pastores las han desahuciado. Ya yo no sé ni qué hacer con esa persona, cógela tú de tu cuenta. Ya. Pero a veces no me la endonan, a veces me la endona el mismo Señor, porque me pone carga por esa persona y a veces David me dice, ¡ay, tú sí le quemas candela a esa! Ya yo lo hubiera dejado sola, ya que ella ya sabe, y yo ahí pegada. Ya. Porque es que eso es un llamado, hermano. Yo en estos días le decía a alguien, yo estoy haciendo contigo lo que conmigo no hicieron. Porque yo quise tener a alguien que reemplazara a mi mamá, quise tener a alguien que reemplazara a mi papá, quise tener una amiga, una confidente, quise tener a alguien que me aconsejara, y nada de eso lo conseguí. Entonces yo estoy tratando de hacer lo que conmigo no hicieron. Entonces son cosas, mis amados, que nosotros necesitamos aprender. Ay, el hermano le pasó tal cosa, la hermana, eso, ella, y empezamos a cacaraquearle ahí al lado y sacudimos los hombros y le pelamos los ojos y eso, y manoteamos. No sabemos. Como la hermana allá en Valledupar, que yo me la conseguí, eso se veía flaca y mojosa, así. Pues, usted, cuando uno se enflaquece, uno se ve más negro. Y yo vine y le dije, hermana, Dios le bendiga. Uy, dígame esa dieta que usted tiene para yo hacerla también. Yo no sabía, hermano. Ve que las bromas de uno a veces matan. Me dijo, ay, hermana. Cuando eso yo no estaba en el pastorado. Ay, hermana, si usted supiera por todas las que nosotros hemos pasado. Ellos estaban iniciando el ministerio.
Y yo dije, ay, hermana, qué pena. Yo pensé que era que usted se había puesto en alguna dieta y se había adelgazado. Después entré yo a la dieta de esa que la hermana había entrado. Y parecía un arpa, pura cuerda por aquí. ¡Flaco! Pura cabeza y ojo, hermano. Y me acordaba. Y un día el Señor me trajo a la memoria prácticamente esa burla que yo le había hecho a ella. Ya. Sin saber la situación en la que ella estaba viviendo. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a conectar el cerebro, el corazón a la palabra de Dios. Y sobre todo, que aprendamos a hablar cuando Dios quiere que nosotros hablemos. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, pon candado en mi boca cuando yo no deba hablar. Pero ayúdame a hablar cuando deba hablar y cómo lo debo hacer, porque Dios da la palabra. La manera como uno lo hace muchas veces depende de uno. Que a veces aunque la palabra viene de parte de Dios, muchas veces nosotros no la sabemos decir. Muchas veces no la sabemos decir. De todo eso hay que pedírselo a Dios. Señor, ayúdame, dame las palabras adecuadas, la manera adecuada, los gestos adecuados, porque yo no quiero herir a nadie. No es que la verdad siempre hiere. ¿Hiere? ¿De verdad hiere o hiere la manera como uno lo está diciendo? Como aquel pastor que llegó a la casa un día, entró así, cuando yo lo vi fue que entró, me dijo, sierva, el Señor me dijo que usted iba a dejar a su esposo y me dijo que si usted se separaba de él, usted lo ponía en bandeja de plata para que se fuera con otra y usted terminaba viviendo con otro. Y me voy, que Dios le bendiga. Al menos a mí se me llenaron los ojos así de lágrimas, eso fue un chorrón así. Y yo dije, a mí nadie me entiende. Ni Dios me entiende, dije yo así. Dije para entre mí porque no tenía nadie a quien decirle nada, porque él llegó, me dio la palabra y se fue. Ya. Para mí yo tenía razones para irme, para quererme ir. Yo tenía razones. Yo no soportaba la situación que estaba viviendo. Pero él sin anestesia, así que llegó papá, me echó la inyección y arrancó y se fue. Entonces, la palabra hay que saberla dar, hermano. No es nada más llegar papá, darle una nalgada a la persona y arrancar y irse. Debe decirle, te pegué por esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque la palabra corta el pecado, pero también restaura. También hay que edificar a la vida de la persona. También consuela. No es nada más, sí, que ustedes son uno tal por cual, por esto, por otro, hermano. Si ustedes obedecen a Dios, mire, les va así de maravilla. Ya. Entonces, tenemos que aprender a que nuestra lengua sea la lengua que produzca medicina. Medicina. ¿La medicina cura enseguida? ¿Cierto que no? Quiere decir que uno debe de ir dosificándola, procesándola en la vida de la persona, o sea, dedicarle tiempo. Amén. Juan 10:10. San Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ya sabemos que aquí se refiere, cuando dice el ladrón, se está refiriendo al diablo, ¿verdad? Que llegó o llega para hurtar, matar y destruir. Pero hay personas que su lengua sirve para matar, para hurtar, porque le quitan las cosas a la gente, y para destruir. Fulano vino a buscar empleo, no se lo dé porque ese es más flojo. Fulano vino a pedirte préstamo, uy, ese es más mala paga. Préstamelo a mí que yo sí soy buena paga. Ay, hermana, esa falda me quedes a mí, me luces a mí. Y la hermana que está en dadivosa, tome pastora, llévese.
manera de manipular, de quitar, de robarle a la gente las cosas. El diablo vino a matar, hurtar y destruir, mas Jesucristo vino para dar vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si yo tengo una nueva naturaleza, yo también debo parecerme a Él. Que mi lengua sirva para dar vida. Usted ve a que Jesús a todo el mundo le decía, hijo del diablo, se merecen el infierno. Los condenaba. De una vez ya esos no tienen arreglo. Pero sí vemos a muchos evangélicos haciendo eso. Hasta en las prédicas. Porque es que mi ministerio es como el ministerio de Jonás. Jonás predicó 3 días. Pero ¿cuál era la intención de él? Que no se arrepintieran, exactamente, porque él sabía que si se arrepentían, Dios los perdonaba. Y hay muchos que sí van y dan el mensaje, pero detrás de ese mensaje hay el propósito de que la gente no cambie. Cuando yo doy el mensaje y mi intención es mostrar lo que yo sé, mostrar lo que yo he investigado de la Biblia, los años que yo llevo estudiando, ¿será que esa palabra da vida? No produce vida, produce sequedad, produce desierto. Pero si hay una palabra que yo la doy con amor, con esmero, con dedicación, para que las personas salgan del estado del que sea en el que están y les ayudo en su proceso. Mire, esto es así, así, asado. Eso va a servir para producir vida, sea del tema que sea. Pero, mis amados, muchas veces nuestra lengua no se parece a la del Señor. Sino que tenemos, como decía un pastor, lengua viperina. Porque que Dios nos ayude. Porque cuando acordémonos que la lengua no se mueve sola. A la lengua la mueve el cerebro, la mente, el corazón, las emociones. Mi pregunta es, ¿de dónde estamos nosotros sacando la fuente de lo que sale por nuestra boca? ¿De dónde? Yo estoy esperando a Cristo. ¿Y a cuántos estamos hablándoles del Señor? ¿A cuántos estamos ayudando para que se restauren, para que vuelvan al Señor? Es que la intención de nosotros que es entrar solito al reino de los cielos. Yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Aprendiendo para qué? ¿A quién le va a enseñar? ¿A dónde piensa llevar esa palabra? ¿Está pensando en enseñarle a otros? Porque a veces tratamos de aprender no para vivirla, ni para enseñársela a otros, sino para ufanarnos de que somos muy conocedores de la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces pasamos al otro punto y ahí terminamos las clases de lengua y vamos a hablar qué demostramos al hablar. ¿Qué demostramos al hablar? Espero que usted con la misma intensidad con la que escuchó los puntos anteriores también escuche esto.